Vamos a hablar de las variables de tipo materiales, y para esto es indispensable entender que las actividades de tipo materiales, tal como las estoy creando en este momento, son actividades que se absorben o que se utilizan a medida que se van gastando, es decir, no tienen uso por hora, sino que van a tener un costo unitario. Por eso vamos a ver que cuando las activamos desaparecen, digamos, algunas pestañas y aparecen otras como las que veremos a continuación. Entonces, yo segmento estas actividades de tipo segmento y lo que me aparece es una columna que se llama etiqueta de la actividad, que me va a permitir tener la etiqueta. Entonces, cuando yo despliego la aplicación me doy cuenta que voy a tener el nombre del recurso, que no van a aparecer elementos como cuentas de inicio, pero sí va a tener una inicial, va a tener un grupo normal, depende, porque es un grupo de materiales, ¿cierto? Materias primas, entonces voy a tenerlos en cuenta para poder trabajar. Voy a tener un código de la actividad, que en este caso lo voy a dejar, digamos que disponible, y la etiqueta. Entonces la etiqueta va a tener que ver con la forma como se gasta el material. Entonces, en este caso de cementos, entonces yo lo puedo gastar por bultos, o lo podría gastar por, digamos, kilogramos, pero pues lo normal es que el cemento lo trabajemos por bulto. No voy a tener, digamos que, unidades variables como en el trabajo, como las horas, pero sí voy a poder manejar los costos de manera genérica o a través de presupuestos. Y voy a tener también las oportunidades de manejar el calendario como disponible desde y hasta. En la sección de costos, que voy a tener, entonces no voy a poder tener, digamos que, horas extras o costos, digamos que variables en el tema de horas extra del recurso, porque es un recurso de tipo material, pero sí voy a poder tener fechas digamos que en las cuales el costo va a cambiar del mismo modo como ocurría con la sección de trabajo. Y también voy a poder tener diferentes pestañas en las cuales puedo determinar diferentes tipos de material. Es decir, cuando yo trabajo con marcas de cementos, o si tal vez trabaje con cemento blanco y después con cemento gris, o si trabajo con cemento especial para climas húmedos. Entonces lo que yo incorporo es que, como es igual un material de tipo cemento, lo incorporo en estas pestañas para determinar pues la variabilidad de los costos de acuerdo al tipo de material que esté utilizando. Entonces, como les decía, puede tener costos de diferentes tipos de material y también costos variables dependiendo las fechas en las que trabajemos. Entonces, para esta actividad vamos a poner un costo, supongamos 20, como si fueran $20 por el bulto de cemento, y lo que vamos a proceder a realizar es incorporar o comprender cómo funciona esta actividad en términos del recurso. Entonces vemos que no tiene capacidad porque pues es un material, y no puedo cambiar tampoco el calendario del recurso porque obviamente pues es un material, entonces no tiene disponibilidad de acuerdo al tiempo. En el tiquete aéreo entonces tengo que trabajar unidades de medida que me permitan hacer el control de los tiempos de las actividades. Entonces vamos a trabajar trayectos, vamos a trabajar noches, la alimentación va a ser por comida, ¿cierto? Y el transporte también va a ser por trayecto. Una vez tenemos esto, ¿qué debemos incorporar? Pues los costos de cada una de las actividades por trayecto. Entonces yo voy a decir que el trayecto vale $300 porque es un tiquete aéreo, ¿cierto? El hotel vale 180 la noche, la alimentación vale $20 la comida, entonces tengo que hacerlo por unidad de medida, y el transporte urbano vale $15 por pasaje, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta eso para poder desarrollar después la asignación dentro del digamos que el trabajo por realizar. Entonces, para esto debo proceder a irme al diagrama de Gantt, y ahí lo que voy a hacer es que a la actividad, que va a ser en este caso pues la misma de diseño, voy a asignarle, que pues en este momento tiene asignada una duración específica, ¿cierto? Tiene una duración de 3 días con el ingeniero 3, pero pues como el ingeniero 3 tiene recuerden que le habíamos puesto una asignación laboral de menos horas que un día laboral, entonces por eso digamos que se expande de esta forma. Entonces, vamos a acomodar ahora los tipos de recursos de materiales. Entonces, obviamente tenemos en cuenta eso, y ahora vamos a ingresar al ingeniero 3, vamos a los recursos y le vamos a asignar pues los recursos de tipo materiales. Para eso entonces vamos a asignarle que, supongamos que va a viajar, entonces el ingeniero 3 va a hacer una actividad específica y para eso va a tener que viajar a otra ciudad. Entonces, parte de los gastos que va a tener o de los elementos que va a utilizar al viajar a otra ciudad, pues van a ser los recursos materiales que pusimos, ¿cierto? Recursos como el tiquete aéreo, ¿cierto? Entonces, si me voy a quedar digamos que varios días en el otro lugar,
tengo que tener en cuenta pues las noches de hotel. Entonces si me va a quedar 7 noches o 7 días, entonces voy a ponerlo en términos de noches, 7 noches, ¿cierto? Y inmediatamente él me va a sumar pues las horas de las noches. Alimentación, si son 7 noches, entonces, o 7 días, sería 7 por 3, 21 comidas, ¿cierto? Porque lo voy a manejar por unidad de medida del tiempo que voy a estar allá, ¿cierto? Transportes o tiquetes aéreos, pues van a ser 2 tiquetes, uno de ida y uno de regreso, 2 trayectos, ¿cierto? Y si se queda 7 días, va a requerir transporte urbano, entonces vamos a incorporar una unidad de medida que tenga que ver con este tipo de trayecto. Entonces son 2 trayectos por 7, 4 trayectos, que pena, por 7 días son 7 por 4, 28 trayectos, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta esta suma, y cuando nos damos cuenta, inmediatamente el ingeniero 3 tiene asignadas estas actividades que aparecerán, digamos que incorporadas dentro de la actividad. Para esto voy a agregar digamos, la columna de costos, con el fin de ver cómo va sumando, él suma inmediatamente todas las actividades que estoy realizando, ¿cierto? Y de ahí sale el costo. ¿Qué ocurre? Que en este caso, pues lo estoy sumando porque yo estoy haciendo la multiplicación. Pero ¿qué pasa si el ingeniero o la persona, el diseñador, se quisiera quedar más días? Entonces, como yo le estoy incorporando la duración total de las actividades, obviamente esto me va a generar un inconveniente. Para eso, entonces tenemos que ser un poco más creativos, más inteligentes. Entonces, en lugar de asignar las 21 comidas de los 7 días, yo le voy a decir que vamos a trabajar con una unidad de 3 comidas por día. Entonces, Project inmediatamente me entiende que es una unidad de medida por una unidad de medida por una unidad de tiempo. Entonces, un hospedaje por día o por noche, ¿cierto? El ingeniero sí, pues lo mantenemos al 100% de trabajo en este caso, y el trayecto va a ser 2 trayectos, eso está bien, y el transporte urbano 4 transportes por día o 4 trayectos por día. Entonces él comprende esto inmediatamente, y lo que va a ocurrir es que al momento en el que yo modifique la fecha, bueno, tengo que cerrar esta pestaña, al momento en el que yo modifique el número de días en el que la persona se va a quedar, inmediatamente él me va a actualizar los costos asociados a esos recursos, porque tienen que ver con la tarea y con el número de días que va a durar, independientemente de, digamos que las unidades que yo haya puesto en la hoja de asignación, porque ya están por una unidad de tiempo. Y esa es la forma, digamos que más útil de utilizar los recursos de tipo materiales. Como podemos ver en la parte de resumen, voy a encontrar en el diagrama de Gantt todos los recursos que está utilizando esta persona, ¿cierto? O esta actividad más bien, porque la persona es parte de los recursos que está utilizando. Entonces las comidas, 3 comidas al día, los tiquetes, tenemos los 2 trayectos, tenemos 4 transportes urbanos al día, ¿cierto? Y de esta forma se pueden utilizar los recursos de tipo material en el proyecto.